Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos hoy por la noche conduciendo las entrevistas. Para este segundo segmento tenemos al presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, al licenciado Sergio Recinos, con quien vamos a tratar estas nuevas proyecciones que ha presentado la Banca Central en relación al futuro económico del país y también de las medidas que tanto Junta Monetaria como el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos pues en su conjunto han aprobado para apoyar a el sector económico, familiar, empresarial del país. Licenciado Recinos, presidente del Banco de Guatemala, buenas noches, bienvenido. Noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Un saludo a Gracias, todos. gracias por Muchas estar gracias, buenas aquí noches. con nosotros. Bueno, hemos podido observar una presentación que usted realizó ayer durante un seminario virtual en el cual pues presentaba las nuevas proyecciones. Sí debo de aclarar de que todavía no se había publicado lo de la caída tan drástica que tuvo la actividad económica en Estados Unidos en el último trimestre, menos 4.8%, la verdad es algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Pero cuéntenos cuáles son las proyecciones, cuáles son las condicionantes y cuáles son los sectores que por el momento ustedes calculan que más se verían afectados, en particular por la pandemia de la COVID-19. Sí, con mucho gusto. Primero, hay que decir qué está pasando en la economía mundial. Y lo voy a decir brevemente. Como bien dices, Mariano, pues la economía mundial, y hoy dieron a conocer los indicadores de más corto plazo en Estados Unidos, pero el Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas aproximadamente dio a conocer las nuevas estimaciones. El Fondo Monetario es por excelencia el organismo que hace más confiablemente las estimaciones de las diferentes economías porque tiene equipos en cada uno de los países. Aunque no quiere decir que sean infalibles, pero sí, digamos, son estimaciones más confiables. Ellos dieron a conocer que la economía mundial, la nueva estimación sería una caída de 3%, es decir, estaría creciendo la economía mundial en menos 3%. Y la estimación previa era de un crecimiento positivo de 3.4%. Eso quiere decir, Mariano y Carmina, que la variación respecto a la estimación de octubre, que era la última, es una caída de 6.4 en la economía mundial. Si lo vemos en las economías avanzadas, la caída es más profunda aún, de 7.8, liderada por Estados Unidos y la zona del euro. En el caso de Estados Unidos, la estimación previa era de un crecimiento positivo de 2.1 y ahora se prevé una caída, es decir, un crecimiento negativo de 5.9. Es decir, que la caída es de 8%. Es realmente una caída muy significativa y recordemos que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales. En la zona del euro igualmente tenía previsto un crecimiento positivo de 1.4 y la nueva estimación es una caída de 7.5, es decir, negativo. Por lo tanto, la caída total es casi 9%. Lo mismo en las economías emergentes, si bien es un poco menor en términos de magnitud, sí se prevé un crecimiento negativo para todo este conjunto de economías de menos 1%. La estimación previa era positiva de 4.6. Si bien China todavía tendría un crecimiento positivo, ya solo es de 1.2, mientras que anteriormente su crecimiento estimado era de 5.8. Y por decirles algo de economías más cercanas en Latinoamérica, México, que es nuestro vecino, el crecimiento previsto para este año es de 6.6 negativo y tenía un crecimiento previsto de 1.3, es decir, una caída de casi 8%. Argentina igualmente una caída de casi 5% y Brasil, que es otra de las economías más grandes, de 7.3%. Dicho esto, y viendo las otras variables como está el comercio mundial, cómo está la volatilidad de los mercados financieros, cuáles son los principales riesgos
para la economía mundial, y uno de ellos es la posibilidad de que las medidas para contener el virus pudieran prolongarse, aunque ya estamos viendo algunas aperturas. Tal vez solo la buena noticia en este sentido es que todavía se estima una recuperación en V, es decir, así como va a ser la caída tan profunda este año, para el próximo tendríamos una recuperación bastante vigorosa, y en el caso de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de 5.8. Para Estados Unidos, por ejemplo, 4.7 positivos, zona del euro 4.7. Ya veríamos el caso de China con un crecimiento de 9.2, India con 7.4, México con 3, y como ustedes saben, para Guatemala el Fondo Monetario previó un 5.5 para el próximo año. Dicho esto, entonces nosotros procedimos a correr todo nuestro escenario macroeconómico, y el resultado es el que hemos dado a conocer la semana pasada. Guatemala tendría una caída en su valor central de 0.5 negativo. El rango que prevemos es entre 1.5 negativo y 0.5 positivo. Pero si recordamos el escenario base estimado a finales de diciembre, teníamos un crecimiento previsto de 3.1 a 4.1, es decir, un valor central de 3.6. Es decir, que Guatemala estaría cayendo prácticamente 4% en su crecimiento económico este año. Licenciado Recinos, al igual, sí. En vista de estas caídas que está reportando Estados Unidos y a nosotros que nos afecta tantísimo en el tema de exportaciones, en el tema de remesas y demás, el escenario que se ve para el año entrante es bastante optimista de parte de ustedes, inclusive del Fondo Monetario. Sin embargo, también se prevé una segunda recaída del COVID para el otoño en muchos de estos países. ¿Esto está considerado? Sí, le iba a comentar precisamente, si bien en estos escenarios, tanto del Fondo Monetario como los del Banco de Guatemala, estamos previendo la recuperación en V, ese es un supuesto. Lamentablemente, en este momento, pues nadie tiene la certeza total de qué va a pasar, pero el supuesto que está aquí es una recuperación en V, que usted lo mira en los datos que estaba yo mencionando. Está la posibilidad de que sea una recuperación en U. En ese sentido, el escenario cambiaría, y un tercer escenario, que es el que usted menciona, Carmina, es la posibilidad que sea W, es decir, que haya una caída, que es la que estamos viendo, una recuperación, y luego una nuevamente caída y una nueva. Disculpe que lo interrumpa, ¿le podría explicar a los televidentes que no son economistas sí, qué significa una recuperación en V, en W o en U? Para las personas que no son economistas que nos están viendo, ¿podría explicarlo, por favor? Sí, claro. Una recuperación en V lo que quiere decir es lo que les mencionaba para la economía mundial. Se está previendo una caída de la economía mundial a menos 0.3 este año. Eso quiere decir que respecto a la estimación prevista, que era de un alza de 3.4, usted ve la caída bastante pronunciada, que sería la parte izquierda de la U. Okay. Pero ya para 2021, le mencionaba yo que se prevé un crecimiento de la economía mundial de 5.8 positivo. Es decir, que estaría creciendo nuevamente tan velozmente como es la caída. Eso es un escenario en U. Si fuera en U, entonces tomaría la forma de una U en donde lamentablemente la recuperación sería más lenta, adoptando la curva que tiene una U. Pero si fuera W, lo que quiere decir es que después de esta caída tan pronunciada que estamos teniendo, vendría la recuperación también, pero sería efímera, sería de muy corto plazo, y luego nuevamente tendríamos una nueva caída y luego una recuperación. Ese tal vez sería el escenario menos deseable, y es algo que también hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Porque se pudiera dar.
Licenciado Recinos, usted en la respuesta anterior nos anunció que se tiene previsto una caída, un crecimiento negativo del 4% en relación a la última estimación que habían realizado. Tres preguntas muy concretas. La primera, ¿cuáles serían los sectores económicos más afectados con esta caída negativa, con este crecimiento negativo? Y un comentario sobre dos variables muy sensibles para la gente en Guatemala. Uno sería el tema de la previsión del ingreso de remesas familiares y el otro, el comportamiento del tipo de cambio. Son temas que ya afectan y están constantemente en las conversaciones de los guatemaltecos. Sí, es correcto, Mariano. Sí, los sectores más afectados sería todo lo que son actividades de alojamiento, de servicios, restaurante, de comidas y las asociadas al turismo. Esto tendría una caída bastante severa de 9.6 negativo. Ese sería el crecimiento que se está previendo. Luego tenemos una caída en el sector construcción de 5.5. Lo mismo para otras actividades de servicios. Ahí estarían contempladas, por ejemplo, actividades artísticas, entretenimiento, relajamiento, lavanderías, peluquerías, sastrerías, salones de belleza, por ejemplo. Eso tendría una caída también de 5.7. Y luego transporte y almacenamiento con caídas de 3.7. Pero si usted mira todos los sectores, básicamente todos se verían afectados, pero estos 4 sectores son los que tienen caídas más fuertes, incluyendo el sector de explotación de minas y canteras, que pues ya venía teniendo problemas. Ahora pasando a los determinantes del tipo cambio, remesas, les voy a comentar brevemente exportaciones e importaciones. En el caso de las remesas, la caída que estamos previendo es de un valor central negativo de 9%, un rango negativo entre 11.5 y 6.5. Esto significa, Mariano, que posiblemente las remesas en el valor central van a llegar a 9.560 millones aproximadamente, que serían más o menos 1.000 millones menos que lo recibido en 2019, que alcanzaron los 10.508 millones de dólares. Es decir, la caída sí sería significativa. Al 16 de abril ya se había observado una caída de 2.9%. Afortunadamente, a la semana anterior, que es lo último que tenemos, ya la caída únicamente es de alrededor de 0.8%, pero en todo caso, sí estamos hablando de que las remesas van a significar alrededor de 1.000 millones menos de las que ingresaron en 2019. También para 2021, sí estamos previendo ya nuevamente una recuperación a 11.5. Esto está ligado a lo que sucede en el mercado laboral de Estados Unidos. Laboral de Estados Unidos, exactamente, donde en este momento la tasa de desempleo ya se elevó a 4.40 y la de desempleo hispano a 6%, pero se habla de que podría llegar alrededor de 10-12%. En el caso de las exportaciones, la caída que estamos previendo es de 8% negativo, un rango entre 9.5 negativo y 6.5, lo que significaría ingresos de 10.270 millones aproximadamente, que también es prácticamente una caída de 1.000 millones de dólares respecto a el ingreso observado en 2019. Para 2021 observamos un crecimiento en su valor central de 11%, pero prácticamente sería volver a tener el ingreso de 2019. Y en el caso de las importaciones, aquí también hay una caída de 7%, un rango entre menos 8.5 y menos 5.5. Si bien aquí una buena parte obedece a la caída del precio del petróleo, que en términos generales favorece a Guatemala, a Centroamérica por ser importadores netos de petróleo y derivados, esto también hay caída en otro tipo de importaciones que estaría asociada a la caída de la actividad económica. También aquí estamos previendo un escenario ya de crecimiento de 10% para 2021.
Dicho esto, que son tres determinantes del tipo de cambio, si bien como Banco Central nosotros no podemos estimar, digamos, en cuánto estaría cerrando, sí lo que les puedo decir es que hay un cambio en los fundamentales y los determinantes del tipo de cambio, y de hecho empezamos ya a observar una pequeña tendencia a la depreciación, salvo el episodio que yo les comenté hace unas 2 semanas también en el canal antiguo en su programa, que fue de excesiva volatilidad y que en cual nos vimos obligados a participar masivamente en el mercado cambiario para calmar ese nerviosismo y esa exacerbación de las expectativas y la desconfianza que se estaba generando en la moneda nacional. Luego de eso el tipo de cambio regresa más o menos al mismo nivel, un poquito arriba, y de ahí para acá el mercado ha estado muy estable con una leve tendencia a la depreciación. Como les mencionaba, actualmente en forma interanual hay una depreciación de 1.4% aproximadamente. Licenciado Recinos, usted mencionó la construcción. Muchos hablan de que hay una burbuja inmobiliaria ya en movimiento en este país y con esta baja se podría haber acentuado el sector, se podría haber afectado aún más este sector, y ellos habían sido de los mejores sectores el año pasado. ¿Cuál es su apreciación con respecto a esta burbuja inmobiliaria y sumado al efecto COVID-19? Sí, efectivamente se hablaba de la posibilidad de una burbuja inmobiliaria precisamente en el sector construcción. Posiblemente nosotros no creemos que haya sido tanto como una burbuja, pero sí había un boom de construcción que lo observábamos. Luego de esto, les estaba dando el dato de que va a tener una caída de 5.5, definitivamente ese boom, por el malo ha sido su burbuja, definitivamente desaparece, Carmina, porque definitivamente es un sector que prácticamente está parado y que esperemos que vuelva a recuperarse, pero esto posiblemente va a ser hasta 2021, en donde incluso con nuestras estimaciones actuales, en 2021 estaría creciendo cerca de 0.2%, versus lo que venía creciendo antes de esta emergencia, que era de 8.3%. Entonces, tal vez no hablaría yo de burbuja, sí de un pequeño boom, pero definitivamente esto, con el comportamiento actual, está desapareciendo. Licenciado Recinos, lamentablemente el tiempo corre demasiado rápido y hay tantos temas que tratar usted como presidente del Banco de Guatemala. Yo le pediría que ahorita, cerrando la entrevista, hiciera un comentario y unos mensajes que creo que son importantes. Ya se consolidó la operación de los 11,000 millones de quetzales extraordinarios que autorizó el Congreso utilizando el segundo párrafo del 133 constitucional, y ustedes ya están en la fase de la acreditación de recursos, un primer tramo de 3.500 millones según se ha informado. El tema, licenciado, es que hay muchos que están especulando que cuando los recursos para atender la emergencia económica ingresen a la economía, estamos hablando del total de los 11,000 millones más los otros 9,000 millones de entre préstamos externos y la colocación de bonos del Tesoro, eso va a generar inflación en Guatemala hacia futuro. Y aquí mi pregunta es, primero, ¿han cambiado ustedes las reglas de intervención o algún instrumento fundamental para alcanzar el objetivo principal de la banca central? Y segundo, si efectivamente estas opiniones, en algunos casos alarmistas, de que se nos viene un fenómeno inflacionario, ustedes lo ven como probable. Sí, gracias por la pregunta, Mariano. Sí, efectivamente, de los 11,000 millones se embolsó el día jueves de la semana pasada 3.500 millones, tal como fue requerido por el Ministerio de Finanzas. Nosotros estamos listos. En cuanto ellos sigan requiriendo esos recursos, prácticamente ya se les estará acreditando de forma inmediata, porque Junta Monetaria también pues ya autorizó que se efectúen esos desembolsos. Bueno, tal vez sí creo yo que es muy importante
lo que se menciona, la posibilidad de que estos recursos sean inflacionarios, como efectivamente nuestros cuerpos técnicos consideran que lo es. Recordemos que esta es una emisión totalmente inorgánica, es decir, aquí no hay ningún respaldo, no tiene una contrapartida, sino que, como se decía coloquialmente, se echó a andar la maquinita. Alguien hablaba de, bueno, se rompió la cajita de cristal, y ojalá esto sea por esta única vez y que en el futuro no se vaya a seguir queriendo utilizar este mecanismo, porque definitivamente eso fue lo que conllevó a las economías sudamericanas en la década de los 80 a procesos hiperinflacionarios. Recordemos que el crédito al gobierno fue principalmente lo que conllevó finalmente a esos procesos, y en Guatemala no se había usado a raíz de la reforma de 1993 y que ha sido parte del éxito del país para mantener una macroeconomía sana, que ha dado sus réditos. Solo por mencionar algo muy sencillo y muy reciente, el eurobono que colocó el Ministerio de Finanzas de $1.200 millones la semana pasada lo hizo a una tasa de interés bastante conveniente, pero lo principal es que hubo una sobredemanda, fueron casi $8.000 millones, que muchos países quisieran tener esa posibilidad de accesar o de acceder al mercado. Pero en conclusión, Mariano, sí estamos viendo lamentablemente la posibilidad de que la inflación resurja el próximo año. Las estimaciones en este momento para este año están contenidas la inflación. Estamos estimando 2.75, que estaría incluso abajo del límite inferior de la meta, porque está interrumpido todo el canal de la demanda y también el canal de la oferta. Pero el próximo año sí vislumbramos una tasa de inflación de 5%, lo que va necesariamente que hacer que Junta Monetaria adopte medidas más temprano que tarde el próximo año para evitar, digamos, un evento de inflación. Bueno, presidente, le pido disculpas, tenemos que terminar la entrevista, hemos alcanzado el tiempo, agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó y nos explicó muchas de las situaciones que ustedes desde la Banca Central están viendo. Muchas gracias, buenas noches. Ya saben que a la orden y que tengan feliz noche, y cuando quieran pues podemos ampliar el tema. Muchísimas Claro gracias. que sí, presidente. Bueno, agradecemos mucho, nos hemos comido un par de minutos del siguiente programa, le pedimos disculpas, pero era importante. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado, les deseamos buena noche y un buen descanso. Los esperamos mañana.